Más de 35 escenas merecen mención en torno a esta obra. De esta misma preselección, llegué a una de 20, y luego de 15, y luego, dejando muchas fuera, a 10 escenas. Shingeki no Kyojin es una obra maestra. Es una obra compleja y completa en abarcar de forma muy profunda e inteligente muchos temas, tales como la libertad, la absurda realidad y motivaciones que llevan a conflictos armados entre naciones y sus consecuencias para la infantería, la desprotección de las infancias de los niños involucrados en estos conflictos, la falta de entendimiento, la alteración de la historia, la insatisfacción humana de morir tratando de alcanzar sus sueños, la naturaleza humana en recurrir a la violencia y al ignorar aquello que pueda atentar contra su modo de vida. Toda obra maestra o remarcable merece ser homenajeada y difundida al máximo. Es una obra con un autor que confía en una audiencia, que esté dispuesta a desgranar su obra, a atar cabos, ver paralelismos y entender y apreciar a cada uno de sus valiosos personajes. Todos los personajes de Attack on Titan tienen algo interesante que contar. Tienen tantos momentos especiales que se me quedan muchos fuera. La muerte de Carla es una de ellas. Espectacular en actuación y dirección, para transmitir tanto la impotencia de Eren y Mikasa, unos simples niños, como la cobardía de Hannes, aún siendo un adulto entrenado, como el arrebato de Carla de pedirles que no se fueran, mientras se tapa la boca y luego es devorada. Un inicio perfecto que el propio Isayama no dudaría en hacer ahínco y tergiversarlo hasta convertirlo en un auténtico trauma para Eren y el espectador. Simplemente voy a hablar y analizar técnica y emocionalmente de 10 escenas que considero legendarias. No están ordenadas de mejor a peor y simplemente siguen un hilo narrativo o de cierre para el vídeo. Son escenas de la mayor y mejor historia jamás contada en un manga anime. La historia del mundo tal y como lo entiende Isayama. La historia de la Legión de Reconocimiento. La historia del Titán de Ataque. La historia de... ちょっといいか話があるんだがなんだよ俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた La escena que hizo que todos nos sintiéramos como Eren. Esta escena es una masterclass en dirección de sonido y en mantener con un hilo que claramente está a punto de romperse toda la tensión que supone una revelación de este calibre. La revelación de que, en efecto, tal y como ya habían averiguado horas antes e incluso Araki e Isayama ya nos hacían dudar con pistas tanto en su opening como en pequeñas escenas aisladas, Reiner y Bertolt son el titán acorazado y el colosal. Fueron ellos quienes atacaron el Muro María y provocaron el caos en Drost. Fueron ellos quienes obligaron a Eren a luchar. He mencionado un hilo que sujeta toda la tensión: la bandera. La bandera es un añadido del estudio para reflejar la psique de Reiner, ondeando, tambaleándose por momentos, inestable. Sopla el viento de la traición. Reiner está decidiéndose si elegir el camino fácil y ser un esclavo de los deseos de su madre y los suyos de que ésta le acepte, o reconocer que en la isla no había demonios, sino personas decentes. Y la bandera se rompe. Y al igual que Eren, al igual que Ymir, son individuos ordinarios que eligen el camino fácil. Toda esta escena se ve aún más potenciada con las interpretaciones, las caras que eligió Isayama para representar a ambos guerreros, que a la vez se representan el uno al otro. Reiner se muestra decidido, y Bertolt desolado, transformándose entre lágrimas, pero a la vez sabemos por esta misma escena y en capítulos posteriores el trauma que supuso para Reiner realizar estas acciones, aún habiéndolas cometido. Y aunque puedes ver cierto remordimiento real y anticipado de estos guerreros, ahora mismo lo vemos todo como Eren, porque así Isayama siempre lo ha querido para este punto. Y es tan buena esta escena porque mientras todo esto sucede, mientras la bandera se está a punto de romper, Eren aún no quiere creérselo.
Reiner se rompe. Comienza a sonar You See Big Girl, este tema que con una composición y letra existente en otros temas de la banda sonora, que simboliza la tragedia que empuja a luchar a Eren. Los propios tambores son como ese latir de su corazón lleno de rabia, y estos, con las lágrimas cayéndole en un lamento con un eco, se ven silenciados momentáneamente, donde en el tema sigue sonando tanto la cantante como el instrumento de cuerda, llenando de nostalgia los momentos compartidos con los que consideraba sus amigos, quienes resultaron ser ¿Y quién iba a decir que las tornas se iban a cambiar 4 años después? Esta historia siempre trató sobre paralelismos entre naciones que nunca se entendieron, y que llevan perpetuando un conflicto en base a un odio antiguo y desconocimiento de las circunstancias de los demás, y de la verdad sobre este mundo, que se ve contaminada por la historia, y la historia la escribe la humanidad. Todos en Attack on Titan se encuentran en un bosque, al menos al inicio de sus vidas. Esta escena probablemente sea la que reúne más eventos que ya se han repetido y volverán a repetirse en la historia. La historia que narra Will y Tibur sobre Helios, la declaración de guerra de Eren, la tragedia que les ocurrirá a Gabi y Falco. Reiner y Falco van al encuentro de Eren al mayor de los infiernos de Marley, un sótano sobre el cual se encuentra una zona residencial llena de civiles que están viendo el discurso de Tibur. Este sótano, como no podría ser de otra forma, tiene barrotes. Eren es preso de lo que está a punto de hacer. En ningún momento tenía pensado no atacar Liberio, ya que sabe lo que va a pasar. Este momento solo sirve para ayudar a Falco a salir del bosque, hacer entender a Reiner que ambos van a sufrir por lo que han hecho, ya que desde que nacieron, por cómo ven el mundo, por los héroes e importantes que querían ser para los demás, no tienen alternativa. Y de alguna forma quieren ser detenidos. En Paradise y en Marley todos son iguales. La dirección de Hayashi aquí, aunque inferior al momento de Reiner y Bertolt, es bastante buena. La música es prácticamente diegética, ya que es la que da entrada con la orquesta al discurso, y luego cuando Reiner se ve doblegado aparece un piano, donde se pierde la simbiosis música-escena. También hay un elemento similar a la bandera, que aunque es más sutil, es tomado en cuenta para añadir tensión. La lámpara de vela, que aunque desgraciadamente luego no hace ningún uso, como que se apague cuando Eren se levanta de su silla o cuando Reiner se arrodilla, es igualmente utilizada para elevar la tensión. Intercambiando escenas del discurso con las que están teniendo los tres en el sótano, hacen que finalmente cuando Tibur clava su sentencia de muerte con las mismas palabras que usó Carla y usará Eren, por la simple razón de haber nacido, quiere vivir. Todos son iguales. Declarando la guerra a Paradise y al demonio de la isla, y recibiendo al instante, saltándose infantería rasa y altos mandos, él mismo la respuesta a su declaración de guerra. Konnichiwa, Eren no tomodachi. Kimi mo Yumiru ni kuwareta ka. Cuando leí esta parte en el manga, no creía lo que Isayama había creado con este momento. Había creado un debate sobre el sentido de la existencia humana entre dos de las personas más brillantes dentro de su mundo, como si de dos filósofos reunidos en un ágora se tratase, para ver cuál de los dos tenía razón. Aquel que buscaba un modo con el que poner fin a su maldición, dentro de una vida siendo el instrumento de venganza de su propio padre, o aquel aún con la esperanza en el diálogo y el entendimiento, no solo entre las personas, sino en el mundo, un aprecio por la vida y sus misterios y cotidianidades más allá de lo común. En otro ejercicio de manual de desarrollo de personajes, Isayama le vuelve a dar la vuelta a un personaje que era odiado y temido desde su primera aparición, y desde la masacre al equipo de Erwin y a este mismo. Pero poco a poco, Isayama nos hace salir del bosque y entender a este personaje, hasta el punto de tener mucha lástima por él y ser de los mejores personajes en la obra. Zeke explica el origen de la vida como algo casual. En un momento de no haber nada, lo hubo.
y ese algo se agarró a su instinto de supervivencia, de multiplicarse y persistir. Zeke siempre tuvo un plan largoplacista y totalmente calculado. Por eso solo puede hablar en términos tan profundos como la supervivencia de la especie, el multiplicarse, el sinsentido de la vida, el miedo a la muerte. Por eso no pudo entender el sufrimiento en vida de Ymir. Y la escena da entrada a uno de los mejores simbolismos de la obra: la hoja y la pelota. Armin piensa más como un individuo que ha vivido experiencias. Nada de planes y sueños para salvar el mundo. El sueño de Armin siempre fue disfrutar de la vida, de mantener la inocencia a pesar de vivir en un mundo cruel, de mantener el brillo en los ojos que vieron Levi y Eren. Esta escena tiene más fuerza en el manga en sus visuales, aunque el anime aprovecha el giro de tuerca de la conversación con contraplanos de la pelota y la hoja, además de la música y efectos de sonido. Zeke siempre estuvo esperando a morir, sin haber disfrutado de la vida. Disfrutar de la vida. Era lo único que necesitaba. Lanzar esa pelota con Saber era lo único que habría necesitado. Correr hasta el árbol de aquella colina con sus amigos era lo único que Armin necesitaba. Ser simplemente felices era lo que todos necesitaban. Pero la escena no termina ahí, porque al encontrarse de nuevo con los portadores caídos en los caminos, la frase de Kruger que le dijo a Grisha sobre que deberían seguir avanzando, aún tras haber muerto, cobra más sentido que nunca. Al estar anclados en este limbo creado por Ymir, aún tienen un rol que jugar. Las últimas palabras de Zeke son aún más lapidarias. ¿Qué habría pasado si hubiera disfrutado de la vida? Esta es probablemente la otra escena que te hace estar en la piel de Eren. La ansiada y luego agridulce llegada del grupo al mar. El sueño por el que tanto Armin y Eren habían luchado y por el que muchos compañeros y seres queridos habían muerto, y que en primer lugar habían hecho iniciar ese viaje y pesadilla. Ahora parecía que había llegado a su conclusión. Parecía que ahora podían descansar. Pero más allá del horizonte de ese océano, se escondía una horrible verdad. No había ninguna libertad, ni océanos de lava, ni un paraíso glaciar, ni un desierto con arena blanca como la nieve. Únicamente había más muros, más personas que les odiaban por la propia historia, más enemigos. Y el que más sabía todo esto, por qué había sucedido todo esto, y lo que iba a suceder, ese era Eren. Y aunque aún el espectador no sabe ni la mitad de lo que el protagonista sabe, tanto con el increíble tema de Tekka, lleno de melancolía, como por la expresión llena de tristeza, aún con un bello paisaje y sus palabras, cierran lo que prácticamente sería el prólogo de la verdadera historia de Shingeki, y de la muerte definitiva de la inocencia que le quedaba a su protagonista, en un mundo cruel, donde los barrotes y grilletes, físicos e ideológicos, le perseguirán hasta el día en que muera, y es el único que ve estas cadenas. Pero hasta entonces, solo le queda mirar al horizonte, buscando ese paisaje virgen. Tanto inocentes como culpables, todo quedará arrasado por el retumbar. Desgraciadamente, como todo ataque en un conflicto bélico, la gran mayoría de bajas son civiles inocentes, que morirán sin ni siquiera saber por qué. Hasta este punto, desde la llegada al mar, hemos visto a un Eren estoico, decidido, frío, pero por primera vez en bastante tiempo, se nos muestra que realmente nunca fue así, y que al igual que Reiner, o incluso peor por la gravedad de sus acciones,
La culpa le está comiendo por dentro. En el fondo, quiere ser un héroe y salvarlos a todos, pero en el fondo cree que cometer lo que dentro de su cabeza, en otro tiempo futuro, está sucediendo en paralelo en un montaje y sucesión de paneles, con lo que ha visto, es la única manera de salvar a sus compañeros, de salvar a Mikasa y Armin, de que la muerte de su madre y su padre no hayan sido para nada. Por muy terrible que sea ver a un niño que salvó antes, siendo ahora aplastado vivo por uno de los titanes, por muy terrible que sea ver a la gente huir en un callejón sin salida mientras reina el caos, esta escena también muestra que siempre quiso romper esos muros a cualquier precio y hacer realidad por fin los paisajes que contenían ese libro, aunque solo sea para que Armin, Mikasa y el resto puedan verlos. Tanto Isayama como los añadidos y manera de dirigir de Hayashi, con sus habituales cortes rápidos y cíclicos reincidiendo en el constante terror de las imágenes y los protagonistas de esta, la humanidad, y dando crédito una vez más a Sawano y Yamamoto por las piezas musicales que crean, construyen una verdadera escena de terror, que despegan aún más la etiqueta de salvador de la humanidad, que hasta el propio Eren se llegó a creer que sería, para mostrarnos el terrible sueño de un niño que desde que nació siempre estuvo destinado a desatar el retumbar. ¿Por qué tenían que morir? Todo sucede siempre igual en la cabeza de Erwin. Los planes, los resultados, los daños. Cuando Erwin Smith dice que va a morir con su plan, es que se va a cumplir. No habrá milagros. No habrán plot armors. La realidad es que cuando un comandante carga el primero junto a sus soldados, este será probablemente el primero en sufrir las consecuencias del plan. La escena en cuestión comienza cuando todo parece perdido, cuando Levi entiende que las opciones de algo remotamente similar a una victoria son nulas, y lo mejor es que tanto Erwin como Eren sobrevivan, y el resto se sacrifique por el bien de la humanidad. Es ahí que una música tremendamente derrotista se detiene al Erwin mencionar que tiene un plan. El único plan. El último plan. El propio plano de ambos con las rocas chocando contra el muro parece anticipar el destino del comandante y de sus hombres. Erwin morirá. El resto de los que están ahí morirá. Y Levi intentará acabar con el titán bestia. Y lo que más le importa a Erwin, para sorpresa de Levi, es que nunca verá el sueño de él y de su padre cumplido. Saber la verdad tras los libros. Saber que hay más allá de los muros. Saber que a su padre lo asesinaron por sospechar que la humanidad no se había extinguido. Pero todo quedará en su cabeza. Erwin Smith, en ese plano, estrangulando su brazo y este mismo desesperado tratando de alcanzar otra solución, o rozar la respuesta a lo que hay en ese sótano, está dudando de si ejecutar su propia orden. Pero hay algo que tampoco puede ignorar, algo que también arrastran todos los personajes de esta obra: la muerte de aquellos que han permitido que ellos se encuentren ahí, vivos, para darle sentido a esas muertes y honrar sus voluntades, igual que él quiere honrar la de su padre. Y es por eso que Levi, sin dudar en juzgarle, ¿cómo iba a hacerlo? Aquel que los ayudó a llegar hasta ahí, aunque propulsado por una idea infantil, siempre había tomado las decisiones adecuadas. Aquel que se había llegado a convertir en un demonio estratega. Aquel que, aún perdiendo su brazo, había señalado seguir avanzando. Decide quitar esa carga sobre sus hombros, y en el último momento que ha visto a su amigo dudar en toda su vida, toma la decisión por él, dejando en la cara de Erwin una expresión de alivio. Su plan es la decisión correcta. Es la jugada perfecta. Y la escena se encarrila a su conclusión. Erwin es el mayor mentiroso de la historia. Engañó a unos críos para que se alistaran a su legión, que entregaran sus corazones sin vacilar, para el bien de la supervivencia humana. Y ahora está engañando a esos mismos soldados a cargar con él hacia una muerte segura.
Y cuando parece que de nuevo Erwin vuelve a dudar sobre el sinsentido de esa jugada, hasta él se cree su propia mentira. Es la jugada perfecta. Estos 3 capítulos que dan desenlace a la recuperación del Muro María son una obra maestra en todos los aspectos y versiones, animada y manga, en guión y dirección, en sonido y música, en la ausencia de ella, y en la construcción de la decisión más difícil posible. Salvar a un genio en la estrategia que no ha perdido una sola batalla en su vida, o a un niño con ilusiones puras y la capacidad de observar y planear casi equiparable al comandante. Salvar a Erwin o salvar a Armin. Puede parecer obvia la elección de Armin por ser parte del trío protagonista y ser un niño a fin de cuentas, pero la obra se ha encargado de desarrollar tan bien a cada personaje para que cada decisión que tomen sea coherente, y que todas las acciones, pasadas, presentes y futuras, al igual que los caminos que conectan a todos los eldianos, estén conectadas por un hilo y resuenen entre sí. Armin y Erwin mienten para que el plan tenga éxito. Lo que les diferencia es que, a diferencia de Erwin, Armin no está enganchado a ese sueño. Y el origen de ese sueño no es más que lo que vio un niño en un libro. La motivación de Erwin está basada en cierto rencor en vengar y dar la razón a las sospechas de su padre. Armin representa más la idea original de la Legión de Reconocimiento, el deseo de entender y saber más sobre este mundo. Erwin podría dejar de luchar una vez supiera la verdad, pero Armin simplemente quiere descubrir el mundo. En este capítulo predominan los silencios, los jadeos y sollozos, y una tensión desesperante sobre cómo terminará este conflicto. Pero todo alcanza niveles estratosféricos en extraordinariedad cuando Levi parece que decide salvar a Erwin. Ese hilo que mencionaba antes es lo que hace que Levi recuerde una de las últimas cosas que Kenny le dijo, porque es una de las frases clave de Attack on Titan. Todos somos esclavos de algo mientras vivimos, mientras morimos. Erwin. 先生、壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですか? Pero Erwin ya estaba muerto. Ya había decidido abandonar su sueño, como el propio Levi le había ordenado, y estaba listo para descansar. Y ya sea por delirios de volver a rememorar aquel día que formula la pregunta que le llevaría hasta ahí, con ese frame añadido de Wit, o por propia voluntad, Erwin rechaza la jeringa. Rechaza seguir luchando. Nunca se trató de si tomaron la decisión correcta de elegir salvar a Armin, porque la decisión correcta fue dejar morir a Erwin y que descansara. Y de nuevo, de una forma magistral en paralelismos y metáforas, mientras otra vida se pierde a la vista de Levi, otra renace. Soka. El mejor giro de guión. Mejor dicho, el mejor viraje completo de una obra de la historia. Este tiene que ser el capítulo mejor escrito en cuanto a añadir muchas capas de golpe a varios personajes al mismo tiempo de forma perfecta. Eren, quien fue siempre de pensamiento libre. Grisha, quien se arrepintió de todas sus acciones que hizo de joven y lo que les ocurrió a Dina y especialmente a Zeke y a su hermana. Y Zeke, quien quería creer que tenía un hermano que entendería por lo que había pasado, y quería salvarlo como Saber hizo con él. Este es un capítulo de constantes referencias visuales, detalles en cómo llevar el final de una escena a la siguiente, para dejar claro quién está orquestando a quién está manipulando a quién. Y como ya se realizó de forma grandiosa en Sol de Medianoche, hacerte dudar del desenlace hasta el final. Recuerdos del futuro es un baile constante sobre otro de los grandes temas de Shingeki. ¿Cuál es la verdad de este mundo?
¿Es pura la voluntad de Eren de seguir luchando? ¿O en algún punto de su vida su padre le inculcó esas ideas restauracionistas? ¿Es posible que el titán de ataque pueda ver en el futuro e incidir en otros de los portadores? ¿Quién es el enemigo? Comienzas el capítulo con una idea y dinámica sobre Zeke llevando a Eren por escenas de su infancia para que entienda que ha sido manipulado al igual que él, para acabar en los créditos con unas piezas totalmente distintas en otro tablero distinto, el tablero de Eren. Todos los portadores del titán de ataque fueron guiados por los recuerdos de su último portador, y de aquel con el poder del fundador para interceder y llevar todos los caminos hacia el plan de Eren. Todo en Attack on Titan es un ciclo. Kruger le dijo aquel día en el muro que debía seguir avanzando y vengar a su hermana y a Dina para que sus muertes no fueran en vano. Grisha le dijo a Eren que vengara a su madre y que si no quería perder a Mikasa y Armin, debía ser fuerte para acabar con los titanes. Y Eren de forma retorcida le volvió a recordar por qué luchaban a su propio padre, cerrándose él mismo el propio ciclo. Quienes acabaron sobrepasados al final fue Zeke, que se dio cuenta del arrepentimiento de su padre y su deseo de detener a Eren, lo que propiciaría que ayudara a Armin con el resto de antiguos portadores y se dejara decapitar por Levi. Y Grisha siempre fue un esclavo de sus hijos, una cadena forjada en la culpa de haber criado a Zeke como instrumento de venganza, y la otra cadena con una ansia vengativa de un niño de naturaleza dominado por el terror a quedar sometido ante un mundo que le aplastaba. Todo fue, es y será la voluntad de Eren Yeager de llegar al final de ese sueño, o mejor dicho, al inicio de la realidad de ese sueño. Esta escena es simplemente una barbaridad en animación y tremendamente triste de analizar en su guión y paneles. La situación es ya insostenible antes de comenzar con la escena en cuestión. Eren sigue vivo, el parásito sigue vivo y ha transformado a todos los eldianos que no son portadores ni Ackerman en titanes puros. Y Mikasa, al ser una Ackerman, se resiste al poder del fundador y recuerda lo que vivió con Eren en los caminos. Toda esta escena es tanto un eco del inicio del manga como del qué habría pasado si se hubieran ido juntos en aquel momento. El resultado es un recuerdo de una falsa felicidad en un limbo, donde a pesar de acabar juntos, no consiguieron nada. Un detalle interesante es el añadido de las marcas de titán en el reflejo de la ventana para dejar aún más claro que es parte del sueño. Mikasa está llorando porque sabe lo que viene después, que nada de esto es real. Eren le pide que tire esa bufanda y le olvide, con la esperanza de que con estas palabras le sea más fácil que después de que él muera, ella siga con su vida. El titán de Falco sobrevuela sus cabezas. La música comienza a entrar en escena. Esto no es más que un sueño. La realidad es que Mikasa tiene que matar a lo que más quiere en este mundo, por el bien de la humanidad. Esa es la lección que Ymir estaba buscando, esa conexión. Y en la última escena, y una de las mejores escenas de acción de toda la serie, realizada por el gran Arifumi Imai, y con una mezcla perfecta de 3D con 2D, una paleta de colores espectacular y fotografía, y con un Isayama que enlaza a la perfección las primeras páginas del manga con estas últimas, Mikasa acaba con la vida de Eren, donde ahora Eren es el que está sentado descansando. Y quien, conectando de nuevo con la frase inicial del manga, entra en un largo sueño. La escena que termina de dar luz a algunas preguntas de la serie, y que merece ser mencionada gracias al buen hacer del autor. La última escena entre Eren y Armin. Hablar de esta escena es algo complicado, ya que leí primero el manga y me gustó mucho todo lo que quería decir Isayama en estos paneles, y con una de las mejores frases de toda la serie. No sé qué pasará tras mi muerte, pero sé que puedes llegar más allá de los muros. Tú eres quien salvará a la humanidad, Armin. Una frase que de alguna forma persiste en la reescritura del propio mangaka para el final del anime,
ya que añade más concreción a la escena y menos sutileza para aquellos que no supieron ver entre líneas de toda la escena. El añadido del océano de sangre, que simbolizan el coste del sueño que ambos tenían de pequeños, pagados con las vidas del 80% de la población, ayudan a aseverar las acciones del protagonista que un yermo con los huesos enterrados y los pisotones del retumbar. Y aún así, las partes que más polémica tuvieron en su momento, afortunadamente, fueron mantenidas. Porque de eso trató el personaje de Eren todo este tiempo, de un niño con deseos infantiles e ingenuos, bastante patético y que estaba interpretando un papel de alguien fuerte. Él ansiaba una libertad tan pura que era imposible si existía una humanidad que les odiaba fuera de los muros. Alguien que quería hacer algo importante en su vida, y ser un héroe, y salvar a sus amigos de un mundo cruel. Al igual de lo que hizo Ymir, quien creó un mundo para huir del miedo, decide crear un mundo basado en la mentira para llevar a sus amigos fuera de los muros, afuera del conflicto bélico, lejos de la muerte, libres. Los sacrificios siempre fueron necesarios. Aquel que no está dispuesto a dar todo no puede cambiar nada. Él mismo fue colocando en el camino este futuro, este paisaje, uno de destrucción, lo que en el fondo siempre había deseado. Nunca fue adoctrinado. Desde que vio aquel libro, mucho antes de eso, desde que nació, siempre tuvo la elección de querer hacer realidad esas imágenes. La historia, al igual que la diosa Ymir, lo considerará un monstruo y un héroe, y aunque su propio amigo trate de repartir culpas y haya logrado proteger a la mayoría de sus compañeros, el desgaste emocional es irreversible. Si tan solo hubiera bajado un poco más la vista aquel día, al llegar al océano, junto a sus amigos, jugando en la playa, todo habría sido diferente. Pero Eren Yeager siempre fue preso de su propia libertad, de aquel pensamiento que siempre tuvo cuando veía el muro María, el mismo que tuvo Grisha al ver a su hermana devorada por los perros, el mismo que tuvo Zeke al ver a unos padres que lo usaban como instrumento de venganza, el mismo que tuvo Kid Shadis al entregarle el brazo de un soldado a sus órdenes a su madre, el mismo que tuvo Reiner al traicionar a sus amigos, el mismo que tuvo Marco mientras era devorado vivo, el mismo que tuvo Jin al ver el cadáver de su mejor amigo, el mismo que tuvo Kruger al ver a su padre quemado vivo, el mismo que tuvo Connie al disparar a bocajarro a Daz y Samuel, el mismo que tuvo Carla al ver que le abandonaban. Solo que Eren Yeager era la persona ordinaria con el poder más grande del mundo. Ese pensamiento fue: este mundo es cruel. El desconocimiento de las circunstancias, el miedo, fue lo que lo llevaron a este desenlace. El hombre es un titán para el hombre.人類の理にはなり得ない話でよければ聞いてくれ。傍観者に過ぎない私の思い出話を。